Bueno, pues vamos a dibujar entonces la esfera y la vamos a inscribir en el cubo. Si colocamos esto, si imaginamos que este cubo es hueco y la colocamos en el interior, veréis que realmente es tangente la esfera, porque está inscrita en la esfera, en estos puntos, lo que se llama el polo superior, polo norte, polo sur, y luego estos cuatro, ¿vale? Entonces dibujaremos la sección meridiana de este plano vertical, o sea, lo que se llama un meridiano, este otro meridiano, y luego este ecuador que llamamos un paralelo, ¿vale? Las secciones horizontales se llaman paralelos y las secciones que pasan por el plano vertical del eje de revolución vertical se llaman meridianos. O sea que todos estos gajos de la esfera, por decirlo así, se llaman usos, son meridianos, ¿vale? Bueno, pues solo dibujaremos dos meridianos ortogonales, este que viene por aquí arriba, este que viene por aquí, y por último dibujaremos un único paralelo, el paralelo que cruza a la esfera. Si la colocáramos en esta posición sería un meridiano, pero como va a estar en esta, pues es entonces el paralelo cero, ¿vale? O sea, el ecuador de la esfera, para entenderlo haciendo una equiparación con la esfera terrestre, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí los dos meridianos y el paralelo ecuador, ¿vale? Entonces esos son los tres arcos de circunferencia que se verán en la perspectiva como elipses que vamos a dibujar, y una vez que los tengamos podremos hacer el contorno ya de la esfera. Por regla general, en esta perspectiva cónica, salvo en una excepción, sale siempre de contorno elíptico. Recordad que el ojo siempre ve una circunferencia y contorno, y vamos a ver por qué. Es por lo siguiente: si nos fijamos, si tengo el plano de cuadro y tengo aquí una esfera, por ejemplo, al verla desde un punto de vista exterior, al proyectar esa esfera sobre este plano, pues se proyecta según un contorno oblicuo, o sea, una sección elíptica, ¿no? Claro, eso visto desde arriba, tenemos que si la esfera está lateral, pues obviamente cuanto más lateral esté, pues la elipse se hace más alargada, más excéntrica, ¿no? Ahora bien, si yo coloco la esfera justo enfrente, de manera que el centro de la esfera pase por una perpendicular y por el punto de vista, en ese caso sí que la representación es una circunferencia, ¿vale? Y eso es lo que pasa con la esfera, con el ojo. Cuando yo miro la esfera, miro directamente a la esfera. Entonces, cuando la veo directamente, va a pasar esto. Pero aparte de ello, habría otras diferencias. En el ojo la retina es curva y al proyectar una esfera de forma oblicua sobre una retina curva, primero que nuestra visión nítida solo ve nítido en 2 grados, 3 grados, o sea, donde vemos directamente. Por lo tanto, si la visión de la esfera está lateral, lo que aparece en la periferia de nuestra retina no somos conscientes ni de su contorno ni de su nitidez. Solo la zona periférica tiene ahí unas células fotorreceptoras llamadas bastones, que lo que detectan son sobre todo el movimiento y la oscuridad, pero no detectan ni la nitidez ni la precisión. Bueno, al margen de estas cuestiones fisiológicas de la visión, vamos a hacer nuestra geometría artificial, o sea, la perspectiva artificial, que es la que representa, según la matemática, pues esta figura. Entonces, primero haremos el cubo. Ya sabemos dibujar la perspectiva de un cubo. Pues entonces marcamos la posición del cuadro, hacéis ahí una línea horizontal, podéis coger la referencia de este canto del papel y ya hacéis ahí la horizontal. Lo voy a hacer en boli para que se vea mejor. Marcamos ahí el plano de cuadro, ¿vale? Recordad que el plano de cuadro es el plano sobre el que se proyecta la figura, ¿no? Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, aquí el cubo en una posición oblicua, con un ángulo cualquiera, ¿vale? Podríamos decir que, por ejemplo, forma 60 grados y lo colocáramos así, por poner un ejemplo, pero bueno, vamos a hacerlo con un ángulo cualquiera, ¿no? Entonces, hacemos ahí el cuadrado, lo voy a hacer a escala natural, tal cual está aquí. Bueno, vosotros lo haréis con escuadra y cartabón. Quien tenga la regla de cuadrados, pues puede utilizar esto, directamente hace el cuadrado. Y una vez ya que tengo cuadrado esto,
eso le podéis dar, por ejemplo, 3 centímetros de arista. O incluso para que salga más preciso yo le daría 4. Bueno, entonces parto de esto, parto de este vértice del cubo. Entonces, para hacer las perpendiculares, fijaros que desplazo las reglas. Entonces tengo aquí una perpendicular. Tengo aquí otra perpendicular. Claro, aquí, bueno, más o menos. Entonces aquí le aumento un poco. Y aquí tengo la última perpendicular. Y aquí abajo ya puedo hacer la representación, ya que tengo aquí la regla colocada así, de esta dirección. Todas las paralelas tienen la misma dirección. Y luego, a ver si muevo un poco el trípode, de esta otra dirección. Con lo cual voy a colocar ahí ya el punto de vista. Pues por ejemplo, colocadlo de manera que esté enfrente de la figura. Ya sabéis que si lo colocáis lateral, a ver, como tropieza con el trípode, lo voy a hacer así. Puedo coger aquí la referencia de una de estas líneas. Más o menos enfrente, podría venir por ahí. Desplazo a donde quiera, por ejemplo aquí. Bueno, de esta manera tengo que el punto de vista queda prácticamente enfrente de la figura. Recordad que si lo ponemos lateral, la figura se distorsiona. Era lo que se llamaba anamorfosis, una distorsión angular, ¿vale? Entonces represento este cubo en perspectiva. Entonces represento la línea de tierra y línea del horizonte. Marco ahí las dos líneas, aquí arriba, ambas paralelas siempre a la línea del PC. Y fijaros que si colocamos la línea de tierra y horizonte prácticamente del mismo tamaño que la arista del cubo, pues voy a ver algo como esto. Este cubo, así, según vuestra perspectiva, pues no se va a diferenciar la circunferencia horizontal, la sección horizontal de la esfera, la que pasa por aquí. Entonces, para que no pase eso, lo vamos a hacer así. ¿Qué necesitamos? Pues poner la distancia entre la línea de tierra y del horizonte. Si habéis cogido 3 o 4, pues dadle, por ejemplo, 8 o 9 de altura, ¿vale? Entonces cojo aquí, pues más o menos casi puedo duplicar la arista del cubo para colocar la posición del horizonte, ¿vale? Bueno, ya tengo entonces la línea de tierra, la línea del horizonte y recordamos lo que decía, si yo le doy la misma altura de la arista que esta longitud, pues puede pasar esto, el cubo lo veo así. O sea que esta cara superior apenas la voy a diferenciar, ¿no? Y eso no me va a clarificar nada el dibujo. Por eso digo yo, le damos más distancia. ¿Cuál es el problema de darle altura aquí? Pues es este. Si yo cojo esta altura, coloco aquí el punto de vista, pues al colocar aquí el cono de 60 grados casi me empieza a salir fuera, a la parte de abajo, ¿no? Entonces una solución sería alejar el punto de vista. Bueno, va a salir un poco distorsionado por eso, por lo que digo, que si coloco aquí el cono de 60 a la altura del horizonte, donde está el punto de vista, pues este cono realmente no acoge a toda la figura, ¿no? Bueno, represento entonces las líneas del dibujo, prolongo esta línea y tengo esta traza. Tengo aquí esta traza y tengo aquí esta otra. Recordad que las trazas son las intersecciones de esas líneas de la figura con el plano de cuadro. Entonces, si esta línea la llamo a esta B y a esta C, pues aquí tengo la traza de A, la traza de B y la traza de C. Ahora las trazas las tengo que subir siempre mediante verticales a la línea de tierra, ¿vale? Pues levantar por aquí verticales, lo de siempre. Tengo aquí traza de C. Proyecto la traza de B y proyecto también la traza de A. O sea, 3 verticales por esas 3 trazas. Siempre las trazas, como decimos, van dirigidas a la línea de tierra. Estas líneas las podemos hacer finas o discontinuas.
y las líneas del dibujo, pues con mayor grosor marcamos más, ¿vale? Bueno, tenemos nuestra planta de la figura, sabemos que la altura va a ser igual, y ahora necesitamos proyectar las fugas. Esta será la fuga de esta línea de C, ponemos fuga de C, y ahora esta dirección es la de A y la de B, o sea, fuga de A y de B, pongo fuga de A. Las fugas, entonces las debo subir a la línea del horizonte, ¿vale? Mediante líneas verticales, ¿vale? Tengo aquí una fuga y la otra fuga igual la subo al horizonte. Con lo cual, si tengo las trazas y tengo las fugas, ya puedo hacer el cuadrado en perspectiva, ¿vale? Bueno, la fuga de A, ya la nombro, fuga de A, y esta dirección me marca la fuga de C. Vale. Fuga de C. Bueno, y ahora ya solo tengo que unir. Fijaros que estas dos líneas salen de estos dos puntos y van a esta fuga. Entonces uno esos dos puntos con esa fuga. Ahora veremos que el cuadrilátero va a salir algo distorsionado, por lo que decíamos. Y lo mismo, si ahora hago estas dos líneas, salen de estos dos puntos y van a esta dirección, a esta fuga. Entonces unir este punto y este con esa fuga, ¿vale? Y ahí vemos ya el cuadrilátero de la base, ¿vale? O sea que ese es el cuadrado en perspectiva, ¿vale? Bueno, como vemos, el cuadrado, pues, tiene una posición bueno, un tamaño algo pequeño para que se vea con precisión ahí la esfera, para que podamos dibujar con detalle, pero bueno. Ahora, por cada uno de estos 4 puntos habrá que hacer verticales y darle la altura y se acabó el cubo, ¿no? O sea que el cubo es muy elemental. Pues hago aquí una vertical, hago aquí otra vertical. O sea que en realidad cuando tenemos el cuadrado, que es la base del cubo, lo único que hay que hacer es extruir ese cuadrado, o sea, darle alturas. Y al darle alturas ya obtendremos, cogiendo la altura real, la posición de los vértices superiores, ¿no? Bueno, ahora cogemos el compás. ¿Cuál es realmente la altura de ese cubo? Por estar en el plano de cuadro, esta línea está en verdadera magnitud, ¿no? Entonces puedo venir aquí, mido la longitud del cubo, ¿vale? O sea, cojo aquí la medida con el compás, o si queréis la cogéis midiendo y la colocáis aquí. Bueno, ahora ya sé que el cubo tiene esa altura. Recordad, altura de la figura es la arista de la figura. Todas las aristas son iguales en el cubo. Coloco aquí la medida de la arista y fugo hacia las dos fugas, ¿no? Hacia F sub C y hacia F sub A. Con lo cual tengo ya ahí, en esta intersección tengo la arista de atrás y en esta otra tengo la arista de aquí atrás. Bueno, ya tengo el cubo, ¿vale? O sea que lo único que hice fue coger esta medida y proyectarla hacia aquí. Coger esta medida, proyectarla hacia aquí. En la intersección con las verticales obtengo ahí los vértices superiores del cubo, ¿vale? Profe, ¿cómo conseguiste la parte de arriba del cubo? A ver, cojo esta medida, Sí, y la coloco aquí. Y ahora fugo, donde me corta aquí en la vertical, ahí tengo el punto. Vale. Bueno, una vez que tengo esto, ahora puedo hacer los ejes. Vamos a verlo aquí. Lo ponemos aquí aparte. De lo que se trata es de conseguir en la esfera esta sección circular, que es la que pasa por el plano horizontal del centro del cubo. También el eje este, que es el que pasa por el centro del cubo, el que pasa por aquí también por el centro, y luego este otro.
Bueno, estos son lo que se llaman ejes conjugados de la elipse, que corresponden a los de 90 grados en la realidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer aquí en la esfera, de manera que, en el cubo quiero decir, de manera que estos puntos de la circunferencia meridiana central, horizontal, son puntos que corresponden realmente a los puntos medios de las caras de ese cubo, ¿no? Mientras que el polo norte y el polo sur de la esfera, pues también son puntos que corresponden a la cara superior e inferior. ¿Qué quiere decir? Que si hago las diagonales en cada una de las caras, pues ya tendré esos 6 puntos, ¿vale? Tantos como caras, ¿vale? Eso quiere decir que si hago aquí las dos diagonales, pues realmente la intersección de las dos diagonales pues me va a dar ya este punto, que es este, ¿de acuerdo? La intersección de estas otras dos diagonales me da este otro punto. O sea que ya sabemos que esta elipse de sección circular pasa exactamente por esos puntos, ¿no? Vamos, la elipse de sección circular quiere decir de la sección circular de la esfera, ¿no? Lógicamente, cuando haga la elipse esta sección, pues esta sección pasará por esos puntos, pasará por los polos, pasará por el punto de atrás y será la sección meridiana de esa curva, ¿no? Bueno, pues tengo esa sección y luego también haré esta otra, es lo que se llaman los meridianos, ¿no? Entonces tengo este otro meridiano, etcétera, ¿no? Entonces voy a representar la esfera por lo que se dicen las trazas, ¿no? Que son las intersecciones con los planos coordenados. Entonces, si considero esto el origen de estos planos coordenados, tenemos 3 planos aquí que se cortan a 90 grados y provocan esta sección circular, provoca esta sección circular y provoca ahora esta sección circular, ¿vale? O sea que esa sería la forma de obtener aquí las 3 trazas de esa esfera, ¿vale? Esas 3 secciones, ¿de acuerdo? Pues es lo que voy a hacer aquí. Aquí, claro, como está hecho a ojo, a mano, pues bueno, a ojo, a mano sale más fácil, ¿no? Pero bueno, ahí midiendo es más complicado ir colocando todo, ¿no? Fijaros que aquí la intersección de los 3 planos coordenados... Vale, gracias. Me da aquí, pues como veis, una sección circular que se muestra en la perspectiva esta como elipse, y aquí también saldrán esas circunferencias. Bueno, termino de hacer entonces lo que decíamos, las intersecciones de las diagonales para obtener esos puntos que son puntos de las elipses, ¿no? Entonces tengo aquí otra diagonal y ahí tengo otro punto. Tengo aquí abajo las 2 diagonales, con lo cual tengo aquí otro punto en la base. Aquí otro punto. Tengo aquí esta diagonal y esta diagonal y tengo aquí otro punto. Y por último tengo esta de atrás y esta de atrás, teniendo aquí otro punto. Bueno, ya tengo entonces la posición para dibujar esta elipse horizontal y las 2 verticales, pero será más preciso si hago los cuadriláteros que inscriben a estas curvas. ¿Por qué? Porque yo aquí la elipse realmente no sé dónde es tangente, pero si hago el plano que pasa por la mitad del cubo, ahora solo tengo aquí las diagonales, pero en el momento en que haga esta línea y haga esta, pues aparte de estos puntos que ya tengo, también sé que la elipse entrará tangente por este punto, saldrá tangente de aquí, con lo cual puedo ajustarla con más precisión, ¿vale? O sea que conviene hacer las secciones que pasan, o sea, estos 3 planos, ¿no? El plano que pasa por este punto, y por el centro, ¿no? Este plano de aquí, ¿vale? Y lo mismo este de aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta sería una forma de trabajar mediante las trazas que ya nos vale para cualquier superficie, ¿no? Por ejemplo, si hago una silla de montar, que es el paraboloide hiperbólico, tiene esta forma.
es en realidad está formada por una parábola que se desplaza sobre otra parábola. O sea que cojo esta parábola y la desplazo sobre esta y me genera la silla de montar, ¿no? ¿Qué pasa? Si hago las trazas, pues tengo esta traza sería una parábola, esta otra traza es otra parábola, y por último puedo coger la de este plano, puedo coger esta y puedo coger la que pasa por aquí. Son dos líneas rectas, aunque no lo parezca, ¿no? Aparte de ello, esta superficie es reglada, que quiere decir que la puedo trazar con líneas rectas, ¿no? Aunque no lo parezca también. O sea que se puede seguir con el canto de una regla y como vemos es una superficie reglada. Y las trazas serían, pues aquí tenemos una parábola, aquí tenemos otra, por aquí, y luego tenemos las dos líneas rectas, ¿no? Bueno, pues las trazas, ¿qué pasa? Si en vez de hacer trazas para la esfera, pues cojo, en vez de trazas, cojo líneas de nivel, pues sería así. Cojo una esfera y la representaría por distintas secciones a distintas alturas. Entonces, veremos que habrá una forma más fácil que esta de hacerlo, y es las distintas secciones nos provocan esas líneas de nivel que son paralelos, ¿no? Para hacer una analogía con el hemisferio terrestre, ¿no? Que se llaman así. En toda superficie de revolución, todas las secciones ortogonales a la línea, al eje de revolución, se llaman siempre paralelos, mientras que estas curvas se llaman meridianos, ¿vale? Sea la esfera o sea otra superficie cualquiera de revolución. Todas las de revolución son aquellas que se engendran por una línea que gira en torno a un eje y que es coplanaria con ella. En este caso tendríamos una vasija, por ejemplo, ¿no? Pues es otra línea otra superficie de revolución cuyas secciones ortogonales al eje son paralelos y cuyas secciones que pasan por el eje de revolución pues son meridianos, ¿vale? Sería el caso de otra superficie de revolución igual que la esfera, ¿vale? Bueno, pues una vez que sabemos ya otra forma de construir, que es mediante líneas de nivel, hoy nos hemos centrado en esto, otro día lo haremos con líneas de nivel, esta u otra superficie, vamos a hacer estos cuadriláteros, como decía. Entonces, para hacer este cuadrilátero, fijaros, ya tengo el punto medio, pues será una elipse que entra dentro de este cuadrado, ¿no? Una elipse que entra dentro de este lado del cuadrado, entra dentro de esto y entra dentro de esto, ¿no? Bueno, ahora sí que tengo que hilar fino, pero fijaros aquí ya casi no me pasaba por este punto, ahora es difícil. Fijaros que aquí tengo el plano horizontal, ¿lo veis, no? Es el plano horizontal que va a inscribir esta elipse, ¿no? Incluso puedo trazar la línea que pasa por aquí, pues esta línea y esta otra, la que pasa por estos dos puntos y va a la fuga. Con lo cual ya puedo trazar la elipse con bastante precisión. Entonces vengo, trazo la elipse, entra tangente por aquí, entra tangente por aquí, viene tangente por aquí, entra también tangente por ese punto del cuadrante, entra tangente por detrás y viene tangente también por aquí. A ver, trabajando en silencio. A ver, emplazo a que esto lo hagáis con el mayor esmero posible para que salga pues lo mejor que podáis, ¿no? Es una curva suave, recordad que no tiene así una apariencia de ruptura por ningún punto, ¿no? Lo digo, pues si hacemos un arco, por ejemplo, hecho con arcos de circunferencia, un óvalo, aunque está hecho con arcos tangentes, el hecho de cambiar rápidamente de curvatura hace que aquí parezca que hay un punto donde realmente la curva hace un poco este efecto, ¿no? Estudiado en psicología de la percepción, ¿no? Cosa que aquí en una elipse no pasa. O sea que deberemos ajustarnos con más exactitud lo más posible. Primero hacer la curva que entre tangente por ahí, que entre tangente por aquí, que salga de ahí tangente por ese punto y pase por allí. Y por último, una vez ya que tengamos dibujada la elipse, recordad que en toda elipse siempre, para que veáis que está bien y que no sale de tipo ovoide, que es esto sería un ovoide que es más afilado, pues imaginando un centro debéis marcar dos ejes principales de manera que los cuatro trozos son simétricos, 2 a 2, ¿vale?
Bueno, tenemos entonces esta sección meridiana. Vamos a hacer otra vertical. La vertical pasará por aquí, tangente a esta vertical. Hacemos la tangente en ese punto. Pasará por aquí una vertical también por este punto. Y fijaros que corta aquí. Vamos a completarla hasta abajo. Corta en este punto y corta en este. Bueno, pues ya podemos trazar la línea superior que va hacia aquella fuga y que pasa por la intersección de diagonales. Con lo cual ya tengo ahí el cuadrilátero y aquí abajo también. Pasará también por este punto y por la intersección de diagonales. Bueno, ya tengo ese cuadrado vertical y ya puedo trazar ahora esta sección. Vale. Entonces trazo la sección, fijaros que tengo los 4 puntos, me falta el eje vertical, voy a trazar el eje vertical que debe pasar por el centro del cubo, ¿no? Entonces cojo uno este punto con el superior y debe pasar también por el centro de la elipse. Bueno, el centro no real, sino el centro ahí aparente, ¿no? De manera que también este eje conjugado de la elipse debe pasar por ahí, no equivocarlo con esta línea de atrás, ¿no? Entonces tenemos ahí el centro real de la esfera, ¿no? Este vértice, tenemos este vértice y este vértice, ya podemos trazar la elipse. Vale. Entonces, si os viene mejor, lo ponéis así en horizontal o como veáis. Entonces dibujamos la elipse, viene por aquí. Entra tangente por este punto, entra tangente por este, viene por aquí arriba tangente, a ver el trípode, o sea que sale tangente de aquí, a ver si hay alguna línea que os falta, hacedlo a mano alzada lo mejor que podáis, para al final se tendrán que ver las 3 secciones y la curva que es tangente a las 3 elipses, ¿no? O sea que este contorno circular, que en la perspectiva parecerá elíptico, va a ser tangente a las 3 elipses, ¿no? Bueno, hago este tramo elíptico, este arco elíptico. Ahí vemos la importancia del dibujo de las elipses en ilustración, o sea, es que aparecen continuamente, ¿no? Entonces tengo la elipse, viene por aquí, baja hasta aquí y ahora viene por aquí detrás. Bueno, ya tengo 2 elipses, ¿de acuerdo? Vemos que salga simétrica, nos imaginamos la curva, pasa por esos 4 vértices, imaginamos el centro real de la elipse y vemos que sea simétrica. Vale. Bueno, ya solo me queda una elipse, ya tengo 2 secciones. Vamos a marcarlas aquí, las que vamos construyendo. Tengo esta sección, esta de aquí, y tengo esta de aquí. Bueno, tengo esas 2, ya solo me queda esta de aquí, ¿no? Bueno, pues para concluir, dibujo el cuadrilátero que pasa por aquí, dibujo aquí la línea que pasa por la fuga y por este punto, lo mismo aquí la base, a ver, la base y por la fuga, y vemos que corta aquí y este corta aquí. Por esos 2 puntos, a ver, por esos 2 puntos debo trazar una vertical, ¿vale? Fijaros, tengo ya la vertical y aquí detrás tengo la vertical. O sea que ya tengo el cuadrilátero completo. Fijáis que aquí tenemos ya el cuadrilátero, ¿no? Vale, bueno, pues ya puedo trazar la última elipse. Vale, entonces fijaros que sale de aquí, entra tangente por ahí, viene por aquí. O sea, vamos a hacer aquí el arco elíptico. Lo que viene por aquí. Ahora pasa por ahí detrás. Esta es la elipse más difícil porque
ya hay varios arcos elípticos y es fácil equivocarse. Entonces tenemos aquí este arco, tenemos este otro que viene por aquí, y ya tenemos la elipse completa. Bueno, ya tenemos las tres secciones. Tenemos la intersección de las tres elipses aquí, que son estos tres ejes. Y ya, ahora viene lo más interesante. Una vez que tenemos ya las tres elipses, pues lo que habría que hacer es la elipse que es tangente a todas, ¿no? Y eso es quizás lo más complicado, ¿no? Dibujar bien una elipse aquí que sea tangente. Claro, yo podría venir y decir, bueno, vamos a ver, este cubo, como el punto de vista está a esta altura del horizonte, realmente casi se puede considerar una circunferencia. Entonces puedo ajustar y decir, bueno, pues vengo aquí y aproximo la circunferencia que se parece a esto, ¿no? Sé que se va a bombar un poco hacia abajo, pero bueno, puedo ajustar bastante bien una circunferencia, ¿no? Sabiendo que la alargo un poco y ya está, ¿no? Pero bueno. En todo caso, fijaros que esta circunferencia, si me está diciendo que aquí le falta un trozo, a lo mejor esta elipse sí que se tendría que agrandar un poco más, ¿no? Bueno, en todo caso el contorno es una elipse, con lo cual la plantilla de circunferencias tampoco me vale, ¿vale? Bueno, mirad que las curvas elípticas les pasa eso que decíamos antes, que toda curva elíptica es tal que siempre podremos trazar los dos ejes ortogonales que se llaman ejes principales, dejando las dos partes iguales, simétricas respecto a los dos ejes. Bueno, esta elipse a lo mejor habría que quitarle aquí un poco para que entre tangente ahí en un punto. Bueno, pues ahora hacemos ya, para concluir, esa esfera tangente, ese contorno de la esfera tangente a esas curvas elípticas, y el ejercicio se acabó. Si cojo esto, bueno, ya se ajusta un poco a lo que es el contorno de la elipse horizontal, esta se ajusta más, entonces voy a coger esto, pero no olvidemos que esto es una circunferencia y debe ser contorno elíptico. Entonces esto me puede ayudar un poco para este contorno aparente, ¿no? Vale. Fijaros, gracias a la plantilla he marcado estos contornos, pero ahora ya sé que puedo venir por aquí, alargando por aquí un poco. Es tangente aquí, ahora me acerco, es tangente ahora en esta curva, es tangente en esta otra, tangente aquí a esta elipse, y ahora viene por aquí tangente esa de arriba, tangente esta otra, tangente a esta, y aquí tangente. Bueno, pues tenemos ya ahí la esfera, ¿no? Sí que viendo esto ahora, pues me atrevería a decir que a lo mejor esto, bueno, casi es mejor quitar esfera que aumentar elipse, ¿no? Quitar por aquí, porque ya sabemos que el contorno es una elipse, ¿vale? Bueno, pues ese sería el resultado final. Aquí está en una sonometría, y por tanto el contorno en la sonometría siempre es circular. El contorno de la esfera es circular, pero en el caso de la cónica ya dijimos en qué caso único era circular, y era cuando pasaba el rayo visual por el centro de la esfera, de manera que el rayo visual era ortogonal al plano de cuadro PC, ¿vale? Bueno, tenemos ya la figura, vamos a intentar concluirla. Fijaros que aquí, si le quitamos este octavo a la esfera, pues nos quedaría algo así, ¿vale? Lo digo porque en geometría es interesante, en geometría la que utilizamos, la del dibujo, trabajar con figuras compuestas a partir de otras, o figuras que le faltan trozos. En este caso tenemos la esfera, que le quitamos ese octavo, y entonces nos queda eso. Si le damos sombra para percibirla mejor, pues esto quedaría en sombra. Esto podría proyectar sombra sobre esta cara y también sobre esta cara, dejando aquí esta zona en oscuridad, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra de esa esfera, y por supuesto
la sombra de la esfera también hará que tenga sombra propia por aquí, ¿no? Con lo cual podríamos dar aquí oscuridad y decir, bueno, pues este es son 7 octavos de la esfera, o sea que le falta un octavo, ¿no? Con lo cual podríamos sombrear esto. Por dibujo artístico ya sabéis que cuando sombreáis una esfera, pues esta zona de sombra es más intensa antes de llegar al contorno. ¿Por qué? Porque el contorno está reflejando zonas de luz, ¿no? Entonces la zona de sombra esta de la esfera tiene más intensidad antes del contorno, por ejemplo por aquí, que en el contorno mismo, ¿no? Bueno, pues sombreamos esto. Aquí habría un degradado homogéneo hacia adentro, pero sin llegar al claro ahí que me deja ver en la esquina, ¿no? Y tenemos luego la sombra propia del objeto con su sombra arrojada sobre esos 2 planos, ¿no? O sea que esta curva se proyecta sobre esos 2 planos y aquí nos deja ver el oscuro. Si abajo en artístico estáis dibujando una esfera metálica, habréis observado que el oscuro tiene alto contraste, ¿no? O sea que este oscuro habrá que darle alta intensidad respecto a un tono que está al lado, cosa que no pasa con una esfera, por ejemplo, de madera, ¿no? Y habría que hacer degradado hacia adentro. Bueno, tenemos la esfera, le hemos quitado un octavo y ahora tenemos esta otra y aquí en vez de hacerla así, vamos a dibujarla entera y le vamos a marcar los meridianos y ese paralelo y ya concluimos el trabajo, ¿vale? Para que se distinga bien. Entonces, si mantenemos que este es el contorno elíptico, ahora sí que tenéis que ajustar ahí. Entonces, intento que esto sea, fijaros que es muy poco excéntrico, ¿no? O sea, tiene poco alargamiento la elipse, ¿no? Es como las órbitas planetarias, por regla general, pues todas tienen también arcos elípticos que son casi circulares, ¿no? La excentricidad de los arcos orbitales pues es muy pequeña. Bueno, aquí casi me estoy comiendo un trozo de la elipse, ojo con eso, pero el contorno que sea elíptico siempre. Para saber si una elipse está bien dibujada, pues lo que tenéis que hacer es esto. Aparte del efecto de las simetrías, tenéis este truco, muy utilizado por dibujantes. Esta es una elipse perfectamente dibujada porque está hecha con plantilla, ¿no? Esta de aquí. Una elipse isométrica que se llama. Bueno, pues esta elipse, si quiero saber si está perfectamente dibujada, lo que tenéis que hacer es esto. Giramos el papel hasta que la veamos como una circunferencia. ¿Vale? Porque igual que una circunferencia en perspectiva es una elipse, no tenéis más que hacer esto y veis ahí una elipse, pues recíprocamente una elipse en perspectiva pues es una circunferencia, ¿no? Bueno, pues eso lo habría que hacer con esta para ver si el contorno está bien. Y decir, una vez ya que tenemos hecha la elipse del contorno, y vamos a concluir dibujando aquí pues esta elipse tangente, ojo con que salga tangente. Y que entre tangente. Lo mismo, esta otra, aquí estaba hecho, pues estas elipses estaban hechas a mano y bueno, estaban así, pero estas ya están calculadas con 4 puntos cada una, con lo cual tendrá que salir más preciso que aquí. Lo que pasa es que esto es más de apariencia esférica porque el contorno es circular, en este no. Entonces ahora hacemos, por ejemplo, esta curva de aquí y viene por aquí tangente, sale tangente de ese punto, viene por aquí y entra tangente ahí al contorno de la esfera. Lo mismo haremos de este lado, sale tangente de aquí. Bueno, ya creo que ya están los tres. Se entra tangente por aquí.
Bueno, pues ese sería al final ya la elipse en perspectiva cónica. Bueno, por último ya, para que se perciba más como esfera, si la hacemos sólida, podríamos dibujar ahí un poco el oscuro del contorno y decir, bueno, pues vamos a dejar aquí para los laterales ese oscuro. Para que se perciba más como esfera, dejando zona de luz en el centro, ¿vale? Bueno, pues cuidaos de que estos meridianos y el paralelo que hicimos sean perfectamente tangentes a la esfera, ¿vale? Y luego si le dais así una sombra de contraste, no lleguéis al extremo de la elipse, sino que tenéis que dejar aquí un pequeño tramo de luz en el borde, ¿vale? Por último, para que se perciba más uniendo aquí el centro con el polo, o sea, los dos polos, marcamos aquí la posición de este eje, por aquí eje Z, por ejemplo. Aquí pasa por la fuga y por este vértice, y marco aquí la posición de otro eje. De esta manera indicamos que hemos utilizado las trazas para hacer el contorno elíptico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el eje Y y el eje X, ¿vale? Que marcaríamos bien ahí esta curva tangente a esta línea que va hacia esa fuga. Marcamos aquí esta línea y lo mismo por aquí. Bueno, pues ese sería al final el resultado de esta superficie esférica con las secciones meridianas y paralelas, tanto en una solometría, que es una representación asolométrica manteniendo el paralelismo, como veis aquí en los planos coordenados que corresponden a esas secciones, como lo que corresponde aquí a la proyección cónica para la perspectiva, ¿vale? Podríamos intentar perfilar más el tema de las sombras, pero bueno, ya lo vamos a dejar así.